La lluvia golpeaba los cristales del comedor como si el cielo quisiera borrar cada paso de la ciudad, y el olor a humedad se mezclaba con el del pan viejo que Lucía apretaba entre las manos. Su abrigo empapado adhería a la piel que marcaba una barriga redonda y vulnerable. Lucía miró la mesa larga y llena de platos intactos, ese banquete que para otros era rutina y para ella era un muro infranqueable, y preguntó con la voz quebrada por el frío y el cansancio, ¿queda algo? Y su pregunta flotó en el aire como una súplica. El restaurante se detuvo en un latido. Un camarero la miró con rigor. Dos comensales murmuraron, «Esa mujer está sucia». Una señora llamada Marta, que cenaba sola, fingió no verla. Santiago, sentado en la cabecera con la chaqueta aún humedecida, percibió más que la escena. Percibió la curva de la barriga, la mirada que buscaba algo que nadie quería darle. El hombre de traje gris se levantó despacio, el suelo de madera crujió bajo sus zapatos, y cuando Lucía oyó su voz, dijo, «Siéntate». La palabra llegó templada como un salvavidas. Alrededor, voces de sorpresa y de juicio. «¿Qué hace este millonario con una mendiga?», preguntó alguien. El mundo expectante se calló cuando Santiago arrastró una silla y la invitó a entrar bajo su paraguas. «No puedo pagar», musitó Lucía con una mezcla de vergüenza y alivio. «No hace falta», respondió él, inclinándose con una calma que prometía cambio. «Hay más que un plato en esta noche». A la mesa llegaron platos, manos que sirvieron sin hacer preguntas, y una propuesta que nadie esperaba. Santiago, con la autoridad de su apellido y la duda ajena, dijo, «Quiero ayudarte, quiero que te vengas a mi casa hasta que esto pase». La promesa quedó suspendida como un juramento, y con ella vino la primera decisión que movería vidas enteras. Pero a las 3 de la mañana, Lucía despertó con un dolor bajo la costilla, y la duda de si aquello había sido un engaño o una nueva oportunidad. Lucía tenía 27 años y una historia tatuada en la piel y en la memoria que la mantenía alerta. Había nacido en un pueblo pequeño, hija de una costurera que cosía sueños en retazos y de un padre que se fue cuando ella tenía 5 años y dejó una cicatriz que no cerraba. Cuando cumplió 18, buscó una vida en la ciudad grande, prometiendo a su madre que volvería con dinero suficiente para arreglar el techo que se caía. En la metrópoli aprendió a leer rostros, a no pedir ayuda, a sonreír con el dolor como compañera. Trabajó en cafés, lavó ropa, cuidó niños ajenos y aprendió a dormir con la espalda encorvada para que la barriga no se golpeara. Su embarazo llegó envuelto en silencio, un hombre con promesas que se desvanecieron, una casa cerrada y una cuenta bancaria vacía. La marca de nacimiento en su clavícula derecha era un punto oscuro que su madre siempre decía que parecía una semilla de esperanza. Lucía soñaba con un techo donde el bebé no sintiera frío ni la sensación de que su madre pedía limosna. Su backstory era de sacrificio y resiliencia. Cada trabajo frágil la acercó y la alejó de la seguridad que anhelaba. Ella temía que la herida de abandono se repitiera en la vida de su hijo, y por eso aceptó, no sin miedo, la mano extendida en el restaurante. Santiago tenía 52 años, fama de duro en los negocios y un nombre que resonaba en oficinas y edificios de cristal. Su infancia no fue mucho mejor que la de Lucía, pero su respuesta al abandono fue el control. Estudió, trabajó, cerró tratos y construyó una fortuna que ahora le servía para esconder unas grietas internas. La soledad le pesaba en la casa enorme que olía a muebles nuevos y silencio. La filantropía que practicaba en público era una capa para algo más íntimo. Él buscaba redención por un pasado que lo había obligado a renunciar a un hermano con el que discutió una herencia y a una mujer que se fue cuando su vida sería una sucesión de ausencias. Era un hombre acostumbrado a ordenar el mundo con cheques y contratos, pero frente a Lucía sintió el extraño impulso de cuidar sin condiciones. Su backstory era el de una ambición que había traicionado afectos y un arrepentimiento que lo llamaba a reparar lo irremediable. La convivencia inicial fue una coreografía delicada de humillaciones y gratitud.
En la casa grande, los pisos resonaban y el olor a cera nueva le resultaba extraño a Lucía. Santiago le había ofrecido una habitación con ropa limpia, una tarjeta para consultas médicas y la promesa vaga de protección hasta que el bebé naciera. Marta, la mujer que había murmurado en el restaurante, reapareció como voluntaria de una fundación y ayudó a coordinar la primera visita al hospital. Doña Rosa, la vecina del edificio de Santiago, observaba con recelo desde su ventana y comentaba con Elisa, la cocinera de la mansión, que aquello parecía un rescate de película. En esos días de adaptación, la narración se llenó de pequeñas escenas sensoriales, el sonido de la ropa colgando en el tendedero, el perfume a limón de la cocina, la textura áspera de la manta que Lucía envolvía alrededor de su vientre, el sabor del té que la despertaba por las noches. Los diálogos entre Lucía y Santiago fueron al principio cautelosos y luego se hicieron más largos, con preguntas que rozaban la intimidad. ¿Tienes familia?, preguntó él. Mi madre, respondió ella. ¿Dónde está?, insistió. Murió hace años, dijo Lucía con una pausa que abrió un abismo. Quiero que te sientas segura, afirmó ella. No sé cómo, dijo ella. Lo aprenderemos juntos, respondió él. Esas conversaciones, prolongadas y llenas de vacilaciones, fueron tejiendo una confianza que, aunque frágil, transformó la rutina. El primer gran giro llegó cuando, en una mañana de segundo mes de convivencia, Lucía sufrió un desvanecimiento en la cocina. El olor del café se mezcló con el de la sangre en su boca y la luz del mediodía se volvió un blanco implacable. Marta llamó a una ambulancia y en urgencias todo fue un torbellino sensorial. Luces fluorescentes, el clic del monitor, el olor metálico de los guantes, voces que daban instrucciones, el tacto firme de la enfermera que sostenía su brazo. El médico, el doctor Ramírez, interrogó con tono profesional. ¿Dolor intenso? ¿Sangrado? ¿Patologías previas? Mientras tanto, Santiago esperaba, las manos entrelazadas en la sala de espera, la corbata hecha un nudo por la ansiedad. La consulta y los exámenes revelaron una amenaza temprana, un desprendimiento parcial que podía poner en riesgo a la gestación. El hospital inició una serie de pruebas, y el primer momento técnico tuvo lenguaje sencillo. Se explicó la ultrasonografía, el conteo fetal, la monitorización cardíaca y la necesidad de reposo absoluto. Se informó de que un estudio adicional de sangre y una ecografía transvaginal ayudarían a evaluar el riesgo y decidir la intervención. Las sensaciones en la sala de observación eran dispares, desde la frialdad del metal en las camillas hasta el calor inesperado de la mano de Santiago que buscaba y encontró la de Lucía. El segundo acto de tensión se desarrolló cuando surgió una complicación inesperada en los análisis, un riesgo de incompatibilidad genética que exigía más estudios. Se mencionó la palabra DNA y ambos sintieron que la vida improvisada que habían empezado se enredaba en procedimientos. Se decidió hacer un panel de pruebas para descartar condiciones que pudieran poner en peligro al feto y, de paso, para comprender orígenes familiares que Lucía no había podido documentar. En esa escena, los diálogos con el médico se extendieron y se vieron las preguntas que nadie quiere hacer. ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades? No lo sé, dijo Lucía. Necesitaremos una muestra de sangre y luego un test más específico de reacción en cadena de la polimerasa, PCR, para descartar ciertas mutaciones, explicó el doctor con un tono informativo. Se describió el procedimiento de forma entendible, la toma de sangre, la extracción en tubos esterilizados, la codificación de la muestra en el laboratorio y el tiempo estimado de respuesta, entre 48 y 72 horas. Ese lenguaje técnico fue calmante y a la vez aterrador. Era la primera vez que ambos enfrentaban la física fría de la medicina con el calor de su miedo. En el hospital se ordenaron reposo, medicación y seguimiento. Mientras la ciudad seguía, la investigación sobre el pasado de Lucía comenzó sin que ella al principio lo supiera. Marta y doña Rosa, preocupadas, buscaron en archivos, hablaron con conocidos y consultaron a Tomás, el abogado amigo de Santiago, para ver si había documentos que pudieran ayudar a agilizar la asistencia. Fue Tomás quien sugirió una revisión más profunda. Si hay la más mínima posibilidad de que la gestación tenga implicaciones legales o patrimoniales, necesitamos certidumbre, dijo con voz mesurada. El proceso de averiguación llevó a la aparición de una vieja foto en un archivo municipal, una imagen en blanco y negro que mostró a una mujer con la misma marca de nacimiento en la clavícula, tomada en una fiesta de pueblo décadas atrás.
Alguien recordó el nombre de una familia poderosa del norte, los Beltrán, con quienes la madre de Lucía había tenido una breve relación. La investigación técnica se volvió parte periodística. Se revisaron registros de nacimiento, actas de bautismo y un viejo expediente que referenciaba a un hombre llamado Federico Beltrán. Javier, un detective privado que trabajaba para Tomás, empezó a tirar de ese hilo. En la escena de investigación hubo olores a café de madrugada, papeles manchados, el sonido de la impresora y el roce de huellas digitales en fotografías. El detective habló con claridad jerárquica. Necesitamos una comparación genética, dijo. Si encontramos relación, esto puede cambiar la responsabilidad de la familia Beltrán. El momento de la prueba de DNA fue descrito con precisión para dar solidez. Se recogieron hisopos bucales a Lucía, se solicitó una muestra de sangre del archivo municipal y se pidió una autorización judicial para tomar una muestra del presunto familiar vivo, que resultó ser el patriarca Arturo Beltrán, de 80 años y de salud frágil. El proceso de cadena de custodia se explicó con términos sencillos: etiquetado de muestras con códigos alfanuméricos, envío en contenedores refrigerados a un laboratorio acreditado, procedimiento de extracción de ADN, amplificación por PCR y posterior secuenciación para comparación de marcadores genéticos STR, con tasas de probabilidad expresadas en porcentajes. El laboratorio confirmó que la probabilidad de parentesco entre Lucía y los Beltrán era alta, cifra que en lenguaje jurídico se traduce en pruebas contundentes, pero que también abrió una caja de sorpresas por lo que significaba para la herencia y la reputación de esa familia. La noticia se filtró y la reacción pública tuvo su propio pulso dramático. En un noticiero local, la reportera Claudia presentó la información con tono grave. Una mujer sin recursos reclama lazos con la familia Beltrán, dijo, y la sección social se llenó de opinión. Ana, una prima política que había estado a cargo de las apariencias familiares durante años, salió a desmentir todo en entrevistas. Sus palabras fueron medidas y afiladas como cuchillas. No hay fundamento, dijo. Esto es oportunismo, añadió. Pero en la casa de Santiago el impacto fue distinto. Él se encontró entre la posibilidad de proteger a Lucía y la presión de su círculo, donde figuras como Luis, el director financiero, sugerían prudencia y silencio. Este bloque culminó con la primera gran confrontación pública. Una cena en la que los Beltrán fueron invitados por cortesía y donde las viejas heridas emergieron. Los diálogos en esa cena fueron largos y complejos, con al menos 9 intercambios que exploraron orgullo, culpabilidad y miedo. «No es posible», exclamó Arturo, con la voz temblorosa. «¿Cómo apareces ahora?», preguntó Ana con desprecio. «No busco nada», respondió Lucía. «Solo quiero seguridad para mi hijo», dijo. Santiago intervino para protegerla. «Ustedes pueden ayudar». Las palabras se clavaron como espinas. La tensión escaló cuando Ana, decidida a mantener el estatus y las apariencias, empezó una campaña para desacreditar a Lucía. Inventó pruebas, manipuló archivos y pagó a un viejo empleado para que afirmara que la foto era falsa. Marta y Javier detectaron irregularidades en el archivo municipal y plantaron la sospecha de manipulación documental. El conflicto se convirtió en una lucha por la verdad. Aquí surgió un momento de tensión crítico que ocupó largos párrafos de memoria y decisión. Lucía volvió a sentirse pequeña, recordando la voz de su padre ausente, mientras el eco de las mentiras la empujaba a retirarse. En un pasaje introspectivo, ella se preguntó si todo era una farsa, si la redención que le ofrecía Santiago era un teatro. «Me pregunto si merezco esto», pensó, y su memoria la llevó a noches de frío y a la promesa rota que la persiguió. En la escena, la narración mezcló sensorialidad, el sabor salado de sus lágrimas, el roce de la camisa de Santiago cuando él la abrazó, el olor del papel quemado de los expedientes quemados por Ana para ocultar pruebas. El público sentía la presión del tiempo y la obligación de jugar a favor de la verdad. La cúspide del conflicto llegó con un acto criminal, el secuestro de Lucía y del bebé por nacer en una noche helada. Ana había contratado a un grupo que la mantuvo aislada para forzar una confesión pública que la desprestigiara. La escena del secuestro fue descrita con pulso cinematográfico y sensorial. El chirrido de la cerradura forzada, la sensación pegajosa del sudor en la frente, la respiración corta, el olor a café rancio en el sótano donde la mantuvieron. Hubo una negociación tensa entre los captores y aquellos que querían rescatarla. Santiago, incapaz de permanecer pasivo, organizó la búsqueda con Javier y el inspector Morales de la policía.
Se describieron llamadas telefónicas, la ubicación rastreada por la señal de un teléfono olvidado, la coordinación con unidades de rescate y la tensión que se sentía como un nudo. En una secuencia de diálogos rápidos y cada uno con carga emocional, se desplegaron al menos 10 intercambios mientras se organizaba la operación. ¿Dónde está?, preguntó Santiago. Creemos que en un galpón al sur, respondió Javier. No perdamos tiempo, dijo Morales. Voy con la patrulla, añadió un agente más. Toma esta llave, murmuró Tomás. Tenemos órdenes judiciales, afirmó el inspector. No la dejen sola, rogó Marta. El rescate fue una mezcla de estrategia y fe. En el momento de mayor riesgo, cuando el dolor del trabajo de parto se manifestaba y las contracciones comenzaron con furia, Lucía sintió que una sombra cerraba su mundo. El ruido de la ciudad parecía lejano y el sonido del monitor fetal era un latido punzante en el pecho de quienes esperaban afuera. La descripción de la sala donde la llevaron tras el rescate incluyó olor a desinfectante, la aspereza del tablero de madera donde alguien dejó una mantita, gusto metálico de las pastillas para calmar la ansiedad y la textura fría del monitor en el abdomen de Lucía. En la operación, los captores fueron reducidos y Ana fue confrontada por evidencia documental que la vinculaba a las manipulaciones. Fue en ese instante que un testigo clave, Luis, el director financiero, quebró su silencio. Sus palabras fueron un movimiento decisivo. Le pagaron a empleados para borrar archivos, confió. Su confesión cambió el curso de la investigación y permitió que una orden de detención fuera emitida. En el juicio que siguió, las escenas se llenaron de testimonios, peritajes y procedimientos técnicos explicados con claridad para el público. El perito forense describió la cadena de custodia de las muestras, la comparación de perfiles genéticos y la probabilidad estadística de parentesco. Se explicaron términos como STR y PCR en frases simples. STR es un marcador repetido que se compara entre individuos, y PCR es una técnica para multiplicar fragmentos de DNA para su análisis. Los abogados cruzaron argumentos, y Tomás presentó la evidencia recogida por Javier y por el laboratorio acreditado. Ana intentó alegar que las pruebas habían sido manipuladas, pero su coartada se desvaneció ante la pericia y la documentación. En la sala del tribunal, los diálogos fueron largos entre abogados, jueces y testigos, profundizando la tensión y mostrando la construcción de la verdad pieza por pieza. Fue en esa etapa cuando la comunidad, que alguna vez murmuró juicios, empezó a cambiar de tono. Doña Rosa pidió disculpas en voz baja a Lucía por sus comentarios, y Marta sostuvo la mano de Lucía en público como un gesto de reparación. El veredicto determinó responsabilidades. Ana fue acusada de fraude, conspiración y secuestro y recibió una condena que incluyó prisión y la obligación de resarcir daños, lo que para la familia Beltrán significó una limpieza de su reputación dañada y un replanteamiento de valores. El tribunal también reconoció la relación genética entre Lucía y los Beltrán, lo que abrió la puerta a una negociación patrimonial que incluyó la asignación de una pensión para el cuidado del niño y la posibilidad de incluir a Lucía en un programa de acompañamiento. A pesar de la justicia, la resolución real fue humana. Santiago pidió formalmente que se garantizara la seguridad y la integridad de Lucía y ofreció seguimiento psicológico y un plan para que ella pudiera aprender un oficio estable. No fue una cuestión de riqueza, dijo él en una conferencia de prensa con voz firme, sino de dignidad. Esto no se trata de caridad, se trata de justicia. Hubo momentos de gracia y de reconciliación. En la convalecencia, Lucía y Santiago tuvieron conversaciones largas que exploraron culpa, miedo y posibilidad. Si regresara el tiempo, dijo ella en una de esas conversaciones cargadas, tal vez hubiera tomado otras decisiones. Nadie merece estar sola, respondió él. Yo también he perdido mucho, confesó Santiago, y sus palabras sellaron un puente entre ambos. En la privacidad de la casa, el sonido de la cuna se convirtió en un símbolo de nueva vida. Los personajes secundarios tuvieron sus propias resoluciones. Javier recibió reconocimiento profesional, pero también la certeza de que prefería los casos que ayudaban la verdad. Tomás abrió un programa pro bono. Marta fundó una red comunitaria para ayudar a mujeres en gestación. Doña Rosa volvió a coser mantas para el asilo local. Y Luis pagó por su implicación moral con acciones de transparencia. Un mes después, la escena mostró transformaciones concretas. Lucía había empezado sesiones con una
trabajadora social llamada Anaís y recibía apoyo nutricional y visitas médicas regulares. La narración del primer mes fue rica en detalles sensoriales y emocionales. El sonido de pasos pequeños en la casa, el aroma a compota de manzana en la cocina donde Lucía aprendía recetas, el tacto cálido de la piel de su vientre cuando el médico controlaba el latido del bebé. Socialmente, la comunidad se mostró más solidaria. La Fundación de Marta recibió donaciones, y la prensa que antes juzgó, ahora hablaba de rehabilitación y esperanza. Este primer segmento del epílogo mostró a Lucía aprendiendo un oficio en una escuela para costura que patrocinó la familia Beltrán, y a Santiago asistiendo a sesiones donde trabajaba para reconstruir lazos con su propio pasado emocional. A los 3 meses, la vida había tomado una forma más estable. La narración describió cómo Lucía había encontrado una pequeña habitación con luz natural, una ventana donde crecían 2 macetas con geranios que ella cuidaba con ternura. Se añadieron detalles de olor a tierra mojada, cuando regaba las plantas, el sonido de una máquina de coser antigua en el taller, y el gusto a un café compartido con Marta, que celebraba cada avance. La relación entre Lucía y la familia Beltrán era cordial pero contenía límites respetuosos. Algunas cenas fueron formales y otras sinceras. Santiago había implementado cambios en su fundación, destinando recursos a programas de maternidad segura. En lo legal, las condiciones de la pensión y el acceso a la vivienda quedaron plasmadas en un acuerdo público. La reflexión personal de Lucía a los 3 meses fue íntima. No sabía que era posible confiar otra vez, escribió en un cuaderno, y esa frase fue el puente para la reconstrucción de su autoestima. A los 6 meses, con el bebé ya en brazos y la casa llena de ruido y de vida, la historia encontró su cierre emocional. El epílogo final narró con detalles sensoriales el acto de cuidar, el olor a crema en la piel del bebé, el sonido de su respiración acompasada por la noche, la textura de la ropa lavada a mano, el sabor dulce del puré preparado por Lucía en la cocina, donde ahora reían. Había un juicio moral y práctico. Ana cumplía su pena, y la familia Beltrán trabajaba en transparencia. Santiago y Lucía conversaban sobre un proyecto social conjunto que brindaría formación a mujeres en riesgo. Lucía había vuelto a coser, y ahora enseñaba a otras en un taller que llevaba el nombre de su madre. En el cierre íntimo, ella miró al niño dormido y pensó en la marca de nacimiento en su clavícula, en la semilla que su madre había llamado esperanza. Aprendí que el hogar no es solo un lugar, dijo en voz baja, es quien decide quedarse. La última frase fue una imagen, la ventana abierta dejando entrar un rayo de sol que dibujaba la sombra de una cuna y la promesa de mañanas cálidos. Si estuvieras en el lugar del protagonista, ¿cómo reaccionarías ante una propuesta que lo cambia todo? Siente la misma aflicción que estos personajes vivieron y ponte en su lugar por un momento. Escribe en los comentarios, comienza con la palabra yo y cuéntanos si ayudarías, dudarías o exigirías pruebas. Los mejores comentarios pueden inspirar la continuación de esta historia o aparecer en un próximo video. Tu opinión ayuda a construir diálogos reales sobre justicia, responsabilidad y compasión. Ahora volvamos a la historia porque aún hay detalles por cerrar y decisiones que rehacen destinos. La conclusión fue tanto práctica como emotiva. Legalmente, la justicia se ejecutó, pruebas, peritajes y un fallo que obligó a reparar daños. Humanamente, se dio perdón y reconstrucción. Personajes que eligieron reparar en lugar de destruir. La transformación de Lucía de mujer en la calle a madre con apoyo y oficio simbolizó la esperanza que tantas veces se pierde en las urbes. Santiago encontró la redención que no sabía que buscaba, y la familia Beltrán confrontó su historia. En una reflexión final, Lucía dijo, ahora entiendo que la familia no es solo sangre, es quien responde cuando todo se desploma. Y esas palabras cerraron el arco con una invitación a creer en la posibilidad de segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más relatos de lucha y esperanza. Comparte si conoces a alguien que necesita creer que un encuentro fortuito puede cambiarlo todo. Y recuerda una imagen para guardar, una cuna bajo la lluvia que dejó de ser fría para llenarse de luz.